Hare Krishna, devotos, mis reverencias a todos, Jai Shila Prabhupada. Bueno, pido disculpas por la pequeña demora en arrancar el día de hoy nuestra charla de Bhagavad Gita a través del perfil de Facebook de ISKCON Buenos Aires. Mil disculpas por la demora, pero bueno, aquí estamos. Y ya que estamos comenzando, también quiero comenzar con agradecimientos, en especial a Sriman Chitrak Prabhu, que me ha invitado una vez más muy gentilmente a estar con todos ustedes, y por supuesto a Sriman Nitai Gaurananda Prabhu, que también hace servicios, se ocupa aquí en todo este espacio virtual que tiene la congregación de ISKCON Buenos Aires. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Arjuna Sakadas, yo les estoy hablando desde la ciudad de Mar del Plata, y el día de hoy vamos a estar con el Bhagavad Gita 4.33, ¿sí? Capítulo 4, texto 33, en lo que vamos a trabajar juntos el día de hoy. Como siempre digo, si alguien tiene algún comentario, si alguien tiene para decir alguna opinión, si quieren expresar alguna consulta, alguna duda, hacer alguna pregunta, recuerden que aquí tienen un tablero que permite comentarios, así que simplemente escriban en la sección de los comentarios y en la medida que vayan surgiendo consultas, preguntas, opiniones, sugerencias y demás, yo voy a ir leyendo periódicamente los comentarios y bueno, y vamos a intercambiar ideas, vamos a poder vincularnos a pesar de estar a la distancia, ¿sí? Así que bueno, recuerden, sección de comentarios para preguntas, para dudas, para opiniones, etcétera, etcétera. Y recuerden también que todo este material de las charlas acerca del Bhagavad Gita quedan aquí en este perfil de Facebook, ISKCON Buenos Aires. Simplemente busquen en la sección de videos de este perfil. Y tienen también un canal en YouTube que es Comunidad Vaishnava. Comunidad Vaishnava en YouTube. Tienen todo el material que aparece aquí en las clases de Bhagavad Gita y otros materiales también muy interesantes respecto a la ciencia espiritual del Bhakti Yoga. Haciendo, bueno, creo que ya hicimos todas las introducciones necesarias. Vamos a pasar, si ustedes quieren, al día de hoy. Como dije, estamos en el capítulo número 4, estamos viendo el conocimiento trascendental y hoy particularmente vamos al texto número 33. Pero antes de comenzar con el texto específico del día de hoy, me gustaría hacer como un pequeño resumen y retroceder en algunos versos para ver un poco el contexto en el que vamos a hablar durante los próximos minutos acerca de este verso. Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a volver un ratito hacia el texto 4.30, ¿sí? Y en el 4.30 aparece un concepto muy interesante, que es el concepto que también vamos a trabajar el día de hoy, la idea de sacrificio en el contexto o en el marco del Bhagavad Gita, ¿sí? Entonces, en ese texto 30 del cuarto capítulo, Dios le explica al hombre que todos los ejecutores que conocen el significado del sacrificio se limpian de sus reacciones pecaminosas y como han probado ya el néctar, el resultado de los sacrificios, de esa forma avanzan hacia una atmósfera suprema. Entonces, aquellos que conocen el significado del sacrificio, y esto es algo donde me quiero detener, incluso antes de comenzar con la charla de hoy, para que podamos trabajar un concepto de sacrificio de acuerdo al marco teórico del Bhagavad Gita. Por lo general, de nuestro imaginario en Occidente, cuando hablamos de sacrificio, estamos hablando quizás de algo penoso, quizás incluso doloroso, ¿sí? Algo que realmente cuesta, que cuesta a veces incluso en demasía, cuesta de más, ¿sí? Hasta que puede hasta como quebrar o lastimar a una persona. Algo parecido, por ejemplo, a lo que sería en el contexto védico el concepto de ugra karma, ¿sí? Una especie de esfuerzo desmesurado. Eso es como quizás una idea que tenemos de sacrificio en Occidente. Pero en realidad, en el contexto del Bhagavad Gita, e incluso si analizamos etimológicamente la palabra, sacrificio tiene que ver con una actividad que me vincula con lo sagrado o una actividad que me vincula con lo divino. Eso es básicamente sacrificio. La palabra de hecho viene de una conglomeración de dos términos, que es sacro, que significa sagrado, divino, y oficio, que significa trabajo o actividad. Entonces, sacrificio es esa actividad, ese quehacer divino, ese quehacer sacro, esa actividad sagrada que me está vinculando, me está permitiendo un yoga con lo sublime,
con lo supremo, con lo divino. Eso en realidad es sacrificio. No tiene que ver con lo penoso, no tiene que ver con restricciones terribles, no tiene que ver con severas austeridades. Es una actividad que me está vinculando con Dios. La palabra que se usa en estos versos es yagya, ¿sí? La palabra en sánscrito, la palabra original de la cultura del yoga, que representa esta idea de sacrificio para nosotros, significa en sánscrito yagya y tiene que ver básicamente con dar, ¿sí? Yagya se refiere a dar. El hombre, el ser humano, le está dando a Dios y de esa forma, en ese gesto, en ese vínculo, se crea el yoga, se crea el nexo, se crea la relación entre lo humano y lo divino. Entonces, primera aclaración que creo que valía la pena hacer para sacarnos de encima estos prejuicios o estos preconceptos que tenemos respecto a algunas ideas. Como dije, sacrificio a veces en Occidente o en esta parte del mundo no se entiende correctamente y está bueno volver a su esencia y por lo menos contextualizarlo en la medida del Bhagavad Gita, donde claramente significa otra cosa. Es una acción que tiene que ver con mi vínculo con Dios. Es una acción, es un quehacer, es una ocupación que me permite a mí establecer un yoga, un contacto, una relación con la suprema personalidad. Como decía el texto número 30, quienes saben esto, quienes entienden el significado del verdadero sacrificio, pueden limpiar sus reacciones pecaminosas, o sea, purgarse, librarse del pecado. Y como ahora conocen el néctar del sacrificio, avanzan hacia la esfera espiritual, ¿sí? Después Krishna dice en el texto 31 que sin sacrificio, sin yagya, sin darle a Dios, no puede haber felicidad en este planeta, no puede haber felicidad en esta vida condicionada terrenal que tenemos. En el texto inmediato anterior, en el texto 32, Krishna, Dios, le dice a Arjuna que los Vedas aprueban distintos tipos de sacrificios, o sea que hay muchas actividades sagradas que nos vinculan con Dios y que de todos estos sacrificios, de todos estos quehaceres sacros, nacen distintos tipos de acción o distintos tipos de trabajo y que hay que conocerlos para de esa forma librarnos de los problemas materiales. Es un pequeño resumen, un contexto para establecer y trabajar el verso que vamos a trabajar el día de hoy, que dicho sea de paso, uno de mis versos favoritos dentro del Bhagavad Gita, así que doble agradecimiento para Sriman Chitrak Prabhu, que justo para Matma mediante me invitó el día de hoy, ¿sí? Así que, bueno, habiendo hecho el resumen y la presentación, vamos a hacer una pequeña invocación y vamos directamente a trabajar el verso 433 del Bhagavad Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Muy bien, entonces vamos a ir con el Bhagavad Gita tal como es, por su divina gracia, se Bhaktivedanta Swami, Srila Prabhupada. Estamos en el cuarto capítulo, el conocimiento confidencial, en el texto número 33 de ese cuarto capítulo. Leo primero la parte del sánscrito, después hacemos la traducción y por último trabajamos el significado o el comentario de su divina gracia. El sánscrito dice lo siguiente. Shreyam Dravya Maya Yagyam Yana Yagya Param Tapa Sarva Karma Kilam Partha Yagne Parisamapyat. Traducción. Oh castigador del enemigo, el sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de las posesiones materiales. Al fin y al cabo, oh hijo de Prita, todos los sacrificios del trabajo culminan en el conocimiento trascendental. Leo una vez más la traducción. Oh castigador del enemigo, el sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de las posesiones materiales. Y al fin y al cabo, oh hijo de Prita, todos los sacrificios del trabajo culminan en el conocimiento trascendental.
¿sí? Traducción del texto 433 del Bhagavad Gita tal como es. Y pasamos ahora al significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El propósito de todos los sacrificios es el de llegar al estado de pleno conocimiento, luego liberarse de los sufrimientos materiales y finalmente dedicarse al trascendental servicio amoroso del Señor Supremo, el estado de conciencia de Krishna. Sin embargo, existe un misterio en relación con todas estas diferentes actividades de sacrificio y uno debe conocer ese misterio. Los sacrificios adoptan a veces diferentes formas según la fe específica del ejecutor. Cuando la fe de uno alcanza la etapa del conocimiento trascendental, al ejecutor de los sacrificios se le debe considerar más adelantado que aquellos que simplemente sacrifican posesiones materiales sin ese conocimiento. Pues sin la adquisición del conocimiento, los sacrificios permanecen en el plano material y no proporcionan ningún beneficio espiritual. El verdadero conocimiento culmina en el estado de conciencia de Krishna, la máxima etapa del conocimiento trascendental. Sin la elevación del conocimiento, los sacrificios son simplemente actividades materiales. Cuando, sin embargo, se elevan al nivel del conocimiento trascendental, todas estas actividades entran en el plano espiritual. Dependiendo de las diferencias de los estados de conciencia, las actividades de los sacrificios algunas veces se denominan karma kanda o actividades fruitivas y otras veces jnana kanda o conocimiento en busca de la verdad. Es mejor cuando el fin es el conocimiento. Ahí entonces el significado dado por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Leo la traducción una vez más y empezamos, si ustedes quieren, a dialogar y charlar un poquito sobre esta parte del Bhagavad Gita. Una vez más la traducción dice lo siguiente. Oh castigador del enemigo, el sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de las posesiones materiales. Al fin y al cabo, oh hijo de Prita, todos los sacrificios del trabajo culminan en el conocimiento trascendental. Así que bueno, ahí tenemos el texto que vamos a ver el día de hoy, el 433 del Bhagavad Gita. Voy agradeciendo ya a algunos devotos que fueron apareciendo en la sección de los comentarios. Chitrak Prabhu, muchísimas gracias una vez más por permitirme este servicio. Shangi Devidasi, Hare Krishna, desde Buenos Aires, ok, Hare Krishna. Jiveshvara Nityananda Prabhu, Hare Krishna, para usted también y para todos los que están del otro lado viendo y escuchando. Recuerden, si alguien tiene algo para decir, si alguien quiere comentar alguna cosa, si tienen alguna duda o alguna pregunta que vaya a surgir de la charla del día de hoy, por favor no duden en dejar su comentario en la sección de los comentarios en este perfil de Facebook que estamos transmitiendo desde ISKCON Buenos Aires. La clase va a quedar grabada en la sección de los videos y también recuerden que ISKCON Buenos Aires tiene un canal en YouTube llamado Comunidad Vaishnava, donde también se trasladan todos estos materiales, todas estas clases y muchísimas otras clases también. Vamos entonces a un pequeño desglose de lo que es el 433 del Bhagavad Gita. ¿Sí? Vamos a comenzar con la traducción. Krishna es quien está hablando, la suprema personalidad de Dios, le está hablando a Arjuna, ¿sí? Su amigo, su alumno, su confidente, su primo, el representante, el embajador para la humanidad que está ahí en lo que sería el preludio de la batalla de Kurukshetra. Y lo que le está explicando Krishna a Arjuna en relación al yagya, en relación al dar, en relación al sacrificio, es que el sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de las posesiones materiales. Y esto es algo muy importante que aparece y que claramente tenemos que entender en el contexto del Bhagavad Gita, es que hay justamente una meta superior para el sacrificio, ¿sí? Y la meta superior del sacrificio no es lograr más bienestar material, sino es lograr un tipo de comprensión espiritual. Esa es la meta del sacrificio, del yagya, ¿sí? De esta actividad sagrada que vamos a emprender.
Esta actividad sagrada no es para tener un mejor coche, una mejor casa, una mejor familia, un mejor sueldo, una mejor posición material, sino que este sacrificio es para obtener más conocimiento trascendental. Si ustedes se fijan, esta primera parte del Bhagavad Gita es interesante porque estos primeros 6 capítulos del comienzo del Bhagavad Gita tienen que ver con el karma, ¿sí? Tienen que ver con la acción. Entonces es el tema predominante, principal, más relevante de este comienzo en el Bhagavad Gita, en los primeros 6 capítulos aproximadamente. Pero esta seguidilla de capítulos que estamos viendo ahora, el 3, el 4 y el 5, son particularmente significativos porque es donde se concentra toda la conversación respecto a las acciones. Tenemos el capítulo número 3, titulado Karma Yoga. Tenemos el capítulo número 4, el que estamos estudiando ahora, denominado el conocimiento trascendental. Y tenemos el capítulo número 5, que se llama Karma Yoga, acción con conciencia de Krishna. Entonces tenemos un capítulo 3 llamado Karma Yoga, un capítulo 5 llamado Karma Yoga, y en el medio, como bisagra, tenemos el capítulo 4 del conocimiento trascendental. Y hay una especie como de alquimia espiritual que ocurre entre estos 3 capítulos, porque se pasa de hablar de la acción más burda, más crasa, más material, se filtra por un conocimiento espiritual y se traslada, se trasluce, se reinterpreta como una actividad espiritual. Y esto es muy interesante y es un poco lo que ocurre cuando ofrecemos, por ejemplo, nuestros alimentos, ¿sí? La transmutación de la materia. Cuando como devotos ofrecemos nuestros alimentos al Señor, esos alimentos son materiales, no son espirituales per se, sino que es el contacto, el yoga con el Señor, lo que espiritualiza los alimentos. Y ahí hay una transmutación. Lo que es netamente materia ahora se vuelve 100% espíritu. Y algo igual ocurre en el Bhagavad Gita. Tenemos lo craso material en el capítulo número 3, tenemos la parte del conocimiento trascendental en el capítulo número 4, y después tenemos el prasadam, tenemos la acción espiritualizada, la acción con conciencia de Krishna en el capítulo número 5. Y es acá donde Krishna le está reforzando esa idea a Arjuna, ¿sí? Sin conocimiento no puede haber un verdadero sacrificio. Y el sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de cosas materiales, ¿sí? Dios no quiere que nosotros simplemente le demos cosas. Lo que quiere Krishna es un cambio de actitud de parte nuestra. Krishna, el Señor, está buscando que tengamos una disposición hacia Él. Quiere que nosotros cambiemos nuestros paradigmas, quiere que nosotros cambiemos de actitud, quiere que cambiemos de modalidad, quiere que cambiemos internamente. Y es un poco el viaje de Arjuna en el Bhagavad Gita. Porque si ustedes se fijan, Arjuna comienza el Bhagavad Gita en el campo de batalla de Kurukshetra, termina el Bhagavad Gita en el campo de batalla de Kurukshetra, pero lo que sí hay una transformación interna de Arjuna. Hay una transformación en su disponibilidad, hay una transformación en su actitud. Físicamente, en su entorno, en su situación social, cultural, histórica, todo se mantiene exactamente igual. Él comenzó el Bhagavad Gita en Kurukshetra, él termina el Bhagavad Gita en Kurukshetra. Pero lo que hay adentro de Arjuna es una enorme transformación, un gran cambio de paradigma. El Arjuna del final ya no está viendo las cosas del mismo modo que el Arjuna del comienzo. Ha habido un giro de 360 grados, dio toda la vuelta y cambió completamente su forma de ver la situación, su forma de ver el mundo. ¿Por qué? Porque adquirió conocimiento trascendental, porque estuvo con Krishna, estuvieron teniendo esta sagrada charla filosófica acerca de las dudas existenciales que tienen todos los seres humanos, y Arjuna tuvo la humildad de poder aceptar estas nuevas ideas y con estas herramientas transformar su vida. Y es un poco lo que está reforzando en este verso en particular Krishna. Está diciendo que el conocimiento es el mejor de los sacrificios y nosotros tenemos que hacer esa austeridad. Tenemos que hacer la austeridad de adquirir conocimiento espiritual.
tenemos que hacer la austeridad de leer las escrituras, escuchar a los acharyas, rendirnos a un maestro espiritual, asociarnos con los devotos y obtener herramientas de conocimiento que transformen nuestras vidas, que transformen nuestras realidades del mismo modo, exactamente el mismo modo en que Arjuna transformó su realidad por aceptar este conocimiento trascendental en el campo de batalla de Kurukshetra. En el verso también Krishna dice, al fin y al cabo, todos los sacrificios del trabajo culminan en el conocimiento trascendental. Y esto es una idea que también surge varias veces en el Bhagavad Gita, la idea de que Dios es la meta de todo, Dios es la cima, Dios es aquello hacia donde todos de una forma u otra estamos encaminados y que cualquier esfuerzo en última instancia nos está llevando cada vez más cerca al Señor, ¿sí? Así que ya que estamos todos encaminados de vuelta a Vaikunta, bueno, ¿por qué no hacer ese regreso, un regreso iluminado, un regreso de discernimiento, un regreso de comprensión, un regreso de conocimiento, como se habla aquí en este verso? Si ustedes me permiten, ahora me gustaría hacer un pequeño desglose del comentario, el significado de Srila Prabhupada, para poder profundizar un poquito más en todos estos conceptos. Pablo Grela está saludando ahí, Hare Krishna Pablo Prabhu, un saludo ahí en la sección de los comentarios. Jiveshvara Nityananda Prabhu pregunta, ¿qué significa nihilismo? Nihilismo es una corriente filosófica, tiene que ver con un pensar en la nada, por así decirlo. Nihilismo tiene que ver con esta idea de que es imposible en última instancia el verdadero conocimiento y hay una especie como de rechazo o de negación a las cosas. Hay distintas, es una corriente filosófica y por supuesto hay distintas escuelas dentro del nihilismo. Hay algunas que son más, digamos, moderadas, por así decirlo, otras que son un poco más extremas y hay una negación completa del todo, absolutamente de todo, que nada es real, todo es mentira. Pero básicamente el nihilismo es eso, es una negación de creencias, es una negación de principios, de moral, de ética, de valores, es una negación de la realidad, es una corriente filosófica que tiene que ver con creer que es imposible adquirir algún tipo de conocimiento certero, ¿sí? Eso significa nihilismo. Y es interesante también que Srila Prabhupada, nuestro fundador Acharya, Srila Prabhupada, si ustedes analizan su Pranam Mantra, en el segundo verso de su Pranam Mantra se habla de que una de las misiones de Srila Prabhupada en Occidente es justamente venir a erradicar el nihilismo. ¿Sí? Srila Prabhupada con su conocimiento trascendental, con su sabiduría, con todo este bagaje del Bhakti Yoga, él vino específicamente a anular esta corriente, ¿sí? Y darle a las personas la capacidad de sí acceder a un conocimiento, y no a cualquier conocimiento, sino al conocimiento de la verdad absoluta. Así que Jiveshvara Nityananda Prabhu, espero haber respondido qué es nihilismo, es una corriente filosófica que básicamente niega la posibilidad de conocimiento y en su máxima expresión o su forma más intransigente niega todo, niega la realidad misma. Y Srila Prabhupada es el gran acharya, es el Shakyavesh Avatar, el gran erudito del Bhakti Yoga, que justamente vino a combatir el nihilismo en Occidente. Así que tenemos que estar muy agradecidos de Srila Prabhupada y tomar provecho de todas esas herramientas del Bhakti Yoga que él nos permitió. Así que Jiveshvara Prabhu, espero haber respondido tu consulta. Volvemos al verso entonces, vamos al comentario. Estamos en el 433, como dije. El significado de Srila Prabhupada comienza diciendo lo siguiente. El propósito de todos los sacrificios es el de llegar al estado de pleno conocimiento, luego liberarse de los sufrimientos materiales y finalmente dedicarse al trascendental servicio amoroso del Señor Supremo, el estado de conciencia de Krishna. Entonces vamos a ir por partes porque esta primera oración tiene como etapas. Primero, ¿cuál es el propósito del yajna? ¿Cuál es el propósito de este sagrado oficio, de este sacrificio? El propósito de todos los sacrificios
es el de llegar al estado de pleno conocimiento. Entonces, ¿por qué estamos haciendo austeridades? ¿Por qué hacemos penitencias? ¿Por qué damos? ¿Por qué estamos entregándole cosas al Señor? ¿Simplemente para obtener rédito material? No, para tener una experiencia espiritual profunda. Estamos haciendo sacrificios para obtener conocimiento, no simplemente para resolver situaciones materiales, sino para ascender en nuestro estado de conciencia y tener una mentalidad de Vaikunta, una mente espiritual y una actitud de disposición, de servicio para con el Señor Supremo. Ese es el propósito, esa es la razón por la cual damos, es la razón por la cual ejecutamos penitencias, austeridades, sacrificios, es la razón por la cual estamos inmersos en el yagya. Punto número 1, llegar al estado de pleno conocimiento. Punto número 2, librarse de los sufrimientos materiales. ¿Sí? Estamos en un medio ambiente específicamente diseñado para desafíos, obstáculos y problemas. Todo este mundo, toda esta realidad material que nos envuelve está ahí para hacernos sufrir de alguna forma u otra. ¿Cómo evitar este sufrimiento? ¿Cómo erradicar este sufrimiento? Yagya, el sacrificio a Dios, el darle cosas a Dios, el entregarle al Señor. Ese es el segundo propósito. Primero, obtener conocimiento. Segundo propósito, librarnos del sufrimiento. Y tercer propósito, dedicarse al trascendental servicio amoroso del Señor Supremo. Poder emprender el camino del bhakti, del servicio devocional, ¿sí? De la expresión de nuestro amor hacia Dios. Entonces, Prabhupada explica claramente los propósitos del sacrificio. Son 3 en total. Primero, lo hago para obtener pleno conocimiento. Segundo, para librarme del sufrimiento material. Tercero, es el puntapié inicial para comenzar mi viaje, mi aventura en el Bhakti Yoga o en el servicio devocional. Siguiendo con el comentario, Prabhupada dice lo siguiente: sin embargo, existe un misterio en relación con todas estas diferentes actividades del sacrificio y uno debe conocer ese misterio. Los sacrificios adoptan a veces diferentes formas según la fe específica del ejecutor. Esto es interesante. Hay distintos sacrificios para distintos tipos de fe. Más adelante, mucho más adelante, en el capítulo 17, en las divisiones de la fe, Krishna va a hablar acerca de esto, de que cada entidad viviente en su estado de conciencia emprende un camino distinto para hacer yoga o conexión con el Señor. Por eso de la famosa, ¿por qué hay tantas religiones si hay un único Dios? Es cierto, hay un único Dios, nuestra tradición acepta, defiende y promueve esta idea del monoteísmo, la existencia de un único Dios, pero al mismo tiempo el Bhagavad Gita, en reiteradas oportunidades, habla de este concepto de las divisiones de la fe. Hay muchas religiones para alcanzar o llegar hasta ese único Dios. ¿Y por qué hay tantas religiones, tantos caminos, tantos tipos de fe? Porque distintas entidades vivientes tienen distintos estados de conciencia y están sujetos a distintas situaciones de tiempo, lugar y circunstancia. Y estas diferencias obligan a que haya diferentes caminos. Hay un único Dios, existe un Dios único, supremo, todos nosotros somos sus hijos, sus sirvientes, y cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestras necesidades, a nuestros intereses, a nuestra comodidad, vamos a adoptar un camino u otro. Pero todos esos caminos, siempre que sean fidedignos, siempre que sean autoritativos, siempre que sean sanos espiritualmente, nos van a conducir al mismo Dios único. Y acá Prabhupada hace esa aclaración, que hay muchos tipos de sacrificio, muchas distintas formas, y esas formas adoptan distintos rituales según la fe específica del ejecutor. Cuando la fe de uno alcanza la etapa del conocimiento trascendental, al ejecutor de los sacrificios se le debe considerar más adelantado que aquellos que simplemente sacrifican posesiones materiales sin ese conocimiento.
pues la adquisición de conocimiento, los sacrificios permanecen en el plano material y no proporcionan ningún beneficio espiritual. Esta última oración es muy importante. Sin la adquisición de conocimiento, los sacrificios permanecen en el plano material y no proporcionan ningún beneficio espiritual. Y acá volvemos al primer propósito del cual Prabhupada habló cuando inició este significado. Hay una razón de ser detrás del dar, hay una razón de ser detrás de la entrega, hay una razón de ser atrás del servicio, atrás del yagya, y es tener una experiencia vívida de mi relación con Dios. Conocimiento trascendental. No es simplemente para tener más dinero, una mejor casa, una mejor posición social, para simplemente poder disfrutar más y mejor de los sentidos. El objetivo del sacrificio es tener una relación más íntima y profunda con la suprema personalidad de Dios. Si yo no incorporo el ingrediente del conocimiento trascendental al yagya, al sacrificio, a la austeridad, entonces en última instancia no es completamente válido, porque voy a tener beneficios materiales, pero no voy a tener el beneficio último, no voy a estar alcanzando el propósito máximo, que es tener un contacto directo e íntimo con Dios. Entonces esto es muy, muy importante, porque sin el jnana, sin el conocimiento, el yagya, el dar, puede ser completamente errado o completamente imperfecto. Nosotros como bhakti yogis tenemos que intentar de refinar nuestra conciencia, de elevarnos a plataformas más sutiles de la existencia, para poder tener relacionamientos mucho más profundos, los unos con los otros y por supuesto con la persona suprema o la suprema personalidad de Dios, Krishna. El verdadero conocimiento culmina en el estado de conciencia de Krishna, en la máxima etapa del conocimiento trascendental. Entonces, esto que estamos intentando todos juntos, esta aventura del Bhakti Yoga, es lo máximo del conocimiento, porque es aquella ciencia espiritual que nos entrega un conocimiento, como dice el Bhagavad Gita, una percepción directa del ser, un entendimiento de quién somos nosotros, quién es Dios y cuál es nuestra relación el uno con el otro, cuál es mi relación con Dios, cuál es la relación de Dios conmigo, cuál es la relación de mí mismo conmigo mismo, ¿sí? Una percepción directa del ser. Sin la elevación del conocimiento, los sacrificios son simplemente actividades materiales, esto lo comentábamos recién, ¿sí? Puedo estar haciendo muchos sacrificios, pero puedo estar simplemente girando como un hámster en la ruedita, no pudiendo dar el salto hacia la trascendencia, porque quedé atascado simplemente en obtener réditos materiales. Cuando, sin embargo, se elevan al nivel del conocimiento trascendental, todas estas actividades entran en el plano espiritual. Un poco lo que hablábamos antes con los alimentos, ¿sí? En la medida que yo ofrezco mis alimentos a Dios, esos alimentos cambian, transmutan, se transforman. Hay una alquimia espiritual que hace que la materia se vuelva espíritu, o sea, se elevó. ¿Por qué? Por un conocimiento, ¿sí? Porque entiendo por qué estoy ofreciendo, sé cómo ofrecer, me someto a un método para poder hacerlo. Como hay una ciencia de por medio, se logra un objetivo mayor. Y es un poco lo que Prabhupada está explicando acá. Dependiendo de las diferencias en los estados de conciencia, las actividades de los sacrificios algunas veces se denominan karma kanda o actividades fruitivas y otras veces jnana kanda o conocimiento en busca de la verdad. Entonces acá tenemos sacrificios, digamos, menores, entre comillas, o sacrificios que no están alcanzando la meta espiritual. Karma kanda, ¿sí? Y toda esta primera parte, de hecho todo el capítulo anterior, todo el capítulo número 3 del Bhagavad Gita básicamente es una explicación del Karma Kanda. Cuando Arjuna quiere zafar de su situación de guerra, de tener que luchar y guerrear con sus propios amigos y familiares, él le pregunta a Krishna, ¿qué sería lo mejor? ¿De qué forma se puede vivir mejor en el mundo material? Y básicamente Krishna le explica el sistema de Karma Kanda, ¿sí? De interactuar con los semidioses, de
distribuir los bienes, las ganancias, de interactuar con la naturaleza, de tener relacionamientos sanos los unos con los otros. Eso es karma kanda. Nos eleva a una buena posición material, pero posición material al fin. No estamos rompiendo ese techo material que nos está sometiendo. Para poder hacer eso necesitamos bhakti, necesitamos amor, necesitamos devoción y necesitamos incorporar a Dios en esta ecuación cósmica que estamos haciendo con nuestro trabajo o nuestro quehacer. Y es mejor cuando el fin es el conocimiento, dice Srila Prabhupada al final de este significado, de este comentario del Bhagavad Gita 4.33. Como dije, muchas gracias, Chitrak Prabhu, porque me diste la oportunidad de leer uno de mis versos favoritos de Bhagavad Gita. Creo que es un verso muy importante. Todos nosotros tenemos que entender que cuando damos a Dios, estamos dando amor. Estamos intentando abrir nuestro corazón y darle a Dios lo más íntimo, lo más adentro que tenemos. No es una manzana, no es una pera, no es una banana, no es un sabji, no es un chapati, es amor. Yo le estoy intentando dar amor a Dios. A veces uso de soporte cosas, es cierto, a veces uso de soporte alimentos, a veces uso de soporte regalos, es cierto que el soporte es material, pero no le estoy intentando dar una banana a Dios, le estoy intentando dar mi amor. Y tenemos que tener este conocimiento de lo que realmente hay que ejercitar es abrir nuestro corazón, ¿sí? Sincerarnos con el Señor, ser honestos con Dios, abrir nuestro corazón, cambiar nuestra actitud egoísta, separatista, ponernos al servicio y a disposición del Señor Supremo. Y ese es el verdadero conocimiento trascendental. Teniendo en cuenta eso, transformamos karma, la simple acción material, en actividades espirituales, ¿sí? Y es lo que Krishna está diciendo en este verso y es lo que mismo Srila Prabhupada está comentando en su comentario o su significado del 4.33. Isa Bhaktin está del otro lado, muchísimas gracias, Madre Hare Krishna. Madre Laura también está del otro lado, muchísimas gracias. Prabhu Tony, ok, Hare Krishna, Prabhu Tony. Todos aquellos que estuvieron escuchando, estuvieron viendo, estuvieron escribiendo, muchísimas gracias a todos. Si alguien tiene una consulta, si alguien tiene una duda, si alguien quiere comentar algo, yo no sé si Chiveshwara Nityananda Prabhu quedó satisfecho con su pregunta sobre el nihilismo, espero que sí. Si alguien tiene algo para decir, este es el momento. Yo voy a leer una vez más la traducción del verso y mientras estoy leyendo, si alguien tiene algo para comentar, lo puede hacer en la sección de comentarios en este tablero de Facebook. Entonces vamos a leer una vez más y ya por última vez, resumiendo, cerrando la charla del día de hoy. Estamos en el Bhagavad Gita 4.33. La traducción del sánscrito de ese verso dice lo siguiente: oh castigador del enemigo, el sacrificio que se hace con conocimiento es mejor que el sacrificio de las posesiones materiales. Al fin y al cabo, oh hijo de Prita, todos los sacrificios del trabajo culminan en el conocimiento trascendental. Entonces, devotos, amigos, lo que hay que entregar es el amor. Tenemos que entregarle a Krishna nuestro corazón. Dios no quiere parafernalia, Dios no quiere dravya, como dice el verso en sánscrito, no quiere cosas. Quiere nuestro compromiso, quiere nuestra seriedad, quiere nuestra responsabilidad, quiere nuestro corazón, quiere nuestra devoción, nuestro amor. Eso es lo que Krishna está buscando de todos nosotros. Y cuando entreguemos, cuando hagamos ofrendas, cuando hagamos arati, cuando hagamos puya, empecemos a elevar la conciencia, no simplemente desfilar por enfrente a la deidad o por frente a la imagen, saumerios y flores y frutas, sino que hagamos que todo eso sea un soporte para poder entregarle a Krishna nuestro corazón. Y es lo que Él está buscando y lo que tenemos que hacer para poder trascender y elevar nuestro estado de conciencia.